La peor soledad no es la ausencia de gente, sino volverse invisible para quienes más quieres, un fantasma en la casa que construiste con tus propias manos. Esta fue la primera verdad que la vida me enseñó después de cumplir 70 años, una amarga lección que se repetía cada mañana en la cocina, entre el aroma del café y el silencio penetrante de la indiferencia. Se movían a mi alrededor, mi hijo y su familia, como si yo fuera solo una silla más en la mesa, una sombra persistente de un pasado que preferirían olvidar. Observaba sus vidas aceleradas, sus miradas fijas en las pantallas brillantes, y me preguntaba en qué momento había dejado de existir para ellos, en qué rincón de la vida mi voz se había convertido en un susurro inaudible. Me llamo Argemiro, tengo 72 años y nunca imaginé que la mayor traición vendría del hijo a quien dediqué cada gota de mi sudor, el mismo que ahora me miraba como si fuera un obstáculo en su camino al éxito. La ironía era cruel. Le había dado las herramientas para construir su futuro, y él las usó para demoler mi presente. Esta mañana de sábado en Guadalajara comenzó como todas las demás, con una alegría forzada flotando en el aire, una representación mal ensayada de una familia feliz. Poco sabía que, antes del mediodía, el último pilar de mi paciencia se derrumbaría, no con un estrépito, sino con la frialdad de unas palabras que pesarían más que toda una vida de trabajo. Mi existencia se reducía a un conjunto de rituales silenciosos, diseñados para no molestar a los demás. Me levantaba antes del amanecer, preparaba café en silencio y me sentaba en mi rincón de siempre, esperando a que alguien notara mi presencia con algo más que un simple «buenos días». Me sentía como una molestia, una reliquia de tiempos más sencillos en un mundo que solo valoraba la novedad y la eficiencia. Mis opiniones sobre la vida, la política o incluso arreglar un grifo que goteaba, eran recibidas con sonrisas condescendientes, o, peor aún, con un silencio que confirmaba mi irrelevancia. La invisibilidad se había convertido en mi compañera diaria, un dolor constante que corroía lentamente mi alma, dejando tras de sí solo la cáscara de un hombre. El respeto, un valor que siempre había considerado la base de cualquier relación, se había convertido en una moneda sin valor en mi propio hogar. Mi hijo Carlos, un exitoso gerente de banco, parecía haber olvidado que fue el dinero ganado con esfuerzo, en mi carpintería, lo que pagó su educación, y le dio su impulso inicial en la vida. Su esposa, siempre ocupada con sus compromisos sociales, apenas me dirigía la palabra, y mi nieto adolescente vivía inmerso en su mundo digital, ajeno al abuelo que una vez le enseñó a volar una cometa y a clavar un clavo. La soledad en mi familia era un veneno que bebía en pequeñas dosis todos los días, una agonía que me hacía cuestionar el propósito de todos los sacrificios que había hecho. La casa, esa misma casa de clase media en Guadalajara que diseñé y ayudé a construir ladrillo a ladrillo, ahora parecía encogerse a mi alrededor. Cada pared, cada viga de madera, cada mueble que salía del taller de mi patio trasero, todo parecía atestiguar mi lenta desaparición. Antes, este era un hogar vibrante, lleno de risas, proyectos y sueños. Recuerdo vívidamente cuando mi difunta esposa, Elena, plantó las primeras rosas en el jardín y cómo celebrábamos cada pequeño logro. Ahora, la televisión, siempre a un volumen innecesariamente alto, era un intento, desesperado e inútil de llenar el vacío dejado por la falta de comunicación genuina, un ruido constante que enmascaraba el silencio ensordecedor entre nosotros. Vi a mi hijo Carlos a los 45 años, e intenté encontrar en él al niño curioso que una vez me vio trabajar con la madera, fascinado, pero la vida moderna lo había consumido. Vivía bajo la presión constante de las metas del banco, el miedo a no tener el éxito suficiente, a no poder brindarle a su familia el estilo de vida que él consideraba sinónimo de felicidad. No era una mala persona en esencia, pero su ansiedad lo volvía impaciente y ciego a las necesidades emocionales de quienes lo rodeaban, especialmente las mías. Asociaba mi trabajo manual, mi vida de carpintero, con un pasado de limitaciones que intentaba desesperadamente superar y olvidar. La dignidad, sin embargo,
Es algo que un hombre lleva dentro, independientemente de las circunstancias externas, y la mía se guardaba simbólicamente en una pequeña caja de palisandro que yo mismo tallé hace décadas. Reposaba en mi taller, mi único santuario. Dentro estaban mis herramientas, con más de 50 años de antigüedad, cada una con su lugar designado, pulidas por el uso y el tiempo. Esa caja contenía más que acero y madera, contenía mi legado, la prueba tangible de una vida de trabajo honesto, sacrificio y destreza. Era el testimonio silencioso del hombre que fui y que, en el fondo de mi alma, seguía siendo, a pesar de todo. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo es muy importante para mí, ya que me da la fuerza para compartir el camino que transformó mi dolor en una recuperación inesperada. Cada interacción me recuerda que mi voz, aunque silenciada en casa, aún puede resonar y encontrar un hogar en sus corazones. Les agradezco enormemente que me escuchen y me acompañen en esta revelación tan personal. Esta mañana, la tensión era casi palpable, más densa que el aroma del café que había preparado. Carlos paseaba por la cocina, con el móvil pegado a la oreja, hablando en tono formal y ansioso con alguien a quien llamaba su gestor de inversiones. Habló de apalancamiento, carteras de alto riesgo y oportunidades de mercado, palabras que sonaban extrañas y peligrosas en un entorno familiar. Pude ver la preocupación velada en el rostro de su esposa, que fingía leer una revista en la mesa, pero sus ojos delataban su aprensión. La búsqueda incesante de más dinero se había convertido en el centro de sus vidas, un sol oscuro alrededor del cual giraba todo lo demás. Mientras escuchaba la conversación de Carlos, un recuerdo específico me golpeó como un martillo en el pecho. Recordé el día hace más de 20 años, en que vendí mi viejo coche, un Volkswagen que era mi orgullo, y mi principal herramienta para transportar madera y visitar clientes. Lo hice sin dudarlo, para compensar el último año de su matrícula de negocios. Recuerdo su gratitud, su fuerte abrazo y su promesa de que algún día me recompensaría por todo mi esfuerzo. Ese coche representaba mi libertad, mi autonomía, pero lo sacrifiqué voluntariamente por su futuro. Mirándolo ahora, tan distante y consumido por su propia ambición, ese recuerdo se ha convertido en una herida abierta. Ese sacrificio no fue el único, por supuesto. Incontables noches trabajé hasta tarde en el taller para pagar sus libros. Incontables fines de semana acepté trabajos extra para asegurarme de que no le faltara de nada. Mi esposa, Elena, siempre me apoyó, diciéndome que estábamos invirtiendo en nuestro mayor tesoro. Ambos creíamos que estábamos construyendo no solo un profesional, sino un buen hombre con sólidos valores. Verlo ahora tan obsesionado con el riesgo y las ganancias rápidas me hizo cuestionar si todo ese esfuerzo había valido la pena, si en algún momento del camino no había perdido la lección más importante que intentamos enseñarle. La seguridad y la tranquilidad valen más que cualquier fortuna. La conversación telefónica continuó, y la ansiedad de Carlos era evidente. Hizo un gesto, alzando la voz. Hablaba de invertir una cantidad considerable, una parte significativa de sus ahorros, en algo que parecía increíblemente volátil. Mi instinto paternal, ese que te acompaña toda la vida, y la experiencia de quien siempre ha valorado la seguridad financiera, me obligaron a intervenir. No podía permanecer callado mientras veía a mi hijo a punto de cometer un error que podría poner en peligro el futuro de su propia familia. Esperé a que la conversación se calmara, respiré hondo, y con el tono más sereno que pude, intenté ofrecerle mi consejo. Carlos, hijo mío, comencé con la voz un poco ronca por la falta de uso. Ten cuidado con estas inversiones de alto riesgo. El dinero ganado con esfuerzo debe protegerse. Recuerda lo que siempre dijimos. La seguridad de tener un techo y comida en la mesa es la verdadera riqueza. No lo dije para criticarlo, sino como un recordatorio, un eco de los valores que una vez compartimos. Esperaba que percibiera la preocupación en mi voz, la sabiduría acumulada durante años de experiencia, pero su reacción fue inmediata y brutal, como un rayo en un cielo tranquilo que incendia el bosque seco de mi paciencia.
Se giró hacia mí, con el rostro desencajado en una máscara de irritación y vergüenza. Cubriendo el auricular del teléfono con la mano, siseó las palabras que marcarían el fin de mi servilismo. Padre, por favor, deja de malgastar mis ahorros en tus preocupaciones obsoletas. Las palabras fueron pronunciadas en voz alta, clara y tajante, para que no hubiera dudas, para que la humillación fuera completa. Y entonces, asestó el golpe final, las palabras que resonaron en la cocina y silenciaron todo a mi alrededor. El dinero es mío. El futuro es mío. En ese instante, algo dentro de mí, algo que se había ido rompiendo lentamente durante años, finalmente se hizo añicos, para siempre. El silencio que siguió fue pesado, denso. El televisor de la sala parecía haberse apagado. La voz del gestor de inversiones en el teléfono se apagó. Incluso el zumbido del refrigerador pareció cesar. Su esposa apartó la mirada, repentinamente profundamente interesada en un artículo de su revista. Mi nieto, que había entrado en la cocina, se detuvo en seco, percibiendo la intensidad del momento. Fue una humillación pública, llevada a cabo delante de la familia, una declaración de que mi presencia, mis opiniones, mi propia existencia, no solo eran inútiles, sino una molestia. En ese momento, comprendí que ya no era el patriarca de esa familia. Era un huésped indeseado, un mueble viejo que ocupaba demasiado espacio. No respondí. No había nada que decir. Cualquier palabra que dijera sería solo otro ruido que ignorar. Asentí lentamente, un movimiento de cabeza apenas perceptible, y me levanté de la silla. Me crujieron las rodillas como siempre, pero esta vez el sonido me pareció increíblemente fuerte en el silencio sepulcral. Salí de la cocina, pasando junto a mi hijo, que ya estaba concentrado en el teléfono, como si nada hubiera pasado. Cada paso hacia mi habitación era un paso más lejos de la persona que había sido, el padre proveedor, el abuelo actual, el esposo amoroso, y con cada paso, una nueva determinación, fría y clara como el acero de mis herramientas, comenzó a formarse en mi mente. Más tarde, oí cerrarse la puerta principal. La familia se había ido de compras los sábados, un ritual de consumo que nunca entendí ni quise participar. La casa por fin quedó en silencio, y en ese silencio encontré una claridad que no había sentido en años. El dolor de la humillación se transformó en una fuerza impulsora, una energía que me impulsó a la acción. No era ira, no era venganza, era algo más profundo, la necesidad de recuperar mi dignidad, de demostrarme a mí mismo que seguía siendo Argemiro, el carpintero, el hombre que construía cosas, y no el viejo, que todos esperaban que desapareciera. Fui a mi habitación y cogí una maleta pequeña, con manos firmes, las mismas que una vez le enseñaron a mi hijo a usar un martillo. Empecé a empacar mi poca ropa. Doblé cada camisa, cada pantalón, con el cuidado y la precisión de un artesano, sin prisas, sin vacilaciones. Cada movimiento era deliberado, parte de un nuevo proyecto que empezaba a tomar forma en mi mente. Este proyecto no implicaba madera ni clavos, sino la reconstrucción de mi propia vida, basada en el respeto por mí misma. No estaba huyendo, me estaba liberando, reclamando el derecho a existir a mi manera. Luego caminé hacia el taller, mi refugio en el patio trasero. El familiar olor a madera y barniz me recibió como a un viejo amigo. Allí estaba, mi caja de palisandro, brillando suavemente a la luz que entraba por la ventana. La abrí y contemplé mis herramientas, cada una un depósito de recuerdos. El avión que heredé de mi padre, el martillo que compré con mi primer sueldo, los cinceles que usé para tallar los muebles de esta casa. Recogí la caja con cuidado. Pesaba, no solo por el metal, sino por el peso de toda una vida de trabajo. Era todo lo que necesitaba llevar conmigo, pues contenía mi verdadera identidad, mi valor innegociable. Con la maleta en una mano y la caja de herramientas en la otra, regresé a la cocina, ahora vacía. El lugar donde me habían humillado sería el escenario de mi último acto de despedida. Tomé un papel y un bolígrafo. Las palabras brotaron, con facilidad, sin necesidad de borradores. Eran breves, precisas e irrefutables.
No había lugar para sentimentalismos ni acusaciones, solo una declaración de hechos, una notificación formal de que el contrato de sumisión había sido rescindido por mi parte. La mano que había temblado esta mañana ahora estaba firme y resuelta, trazando las letras con la misma seguridad con la que trazaba líneas sobre la madera. He cancelado mi presencia. Cuida bien tu futuro. Dejé la nota justo en el centro de la mesa de la cocina, donde Carlos solía sentarse. Era un mensaje que él entendería, no con el corazón, sino con la mente pragmática que tanto valoraba. Estaba usando su propio lenguaje, el lenguaje de la transacción, para comunicar el fin de mi participación en esta farsa familiar. Ya no estaba disponible para ser el fantasma residente, el anciano invisible. A partir de ese momento, mi presencia, o la ausencia de ella, tendría un costo que aún no podía calcular. Mi siguiente destino fue el banco, la misma institución donde trabajaba mi hijo, un mundo de números y contratos que siempre me había parecido frío e impersonal. Aún mantenía una cuenta conjunta con Carlos, donde se depositaba mensualmente mi modesta pensión. Era una comodidad que, ahora me daba cuenta, también era una cadena. Cerrar esa cuenta era más que una necesidad práctica. Era un acto simbólico de romper el último lazo de dependencia, de tomar el control total de lo poco que aún me quedaba. Era mi declaración de 1900, independencia financiera por pequeña que fuera. Al salir por la puerta principal no miré atrás. No sentí tristeza, solo una sensación de alivio, de ligereza. El sol de la mañana me calentaba el rostro, y el mundo parecía estar lleno de posibilidades por primera vez en mucho tiempo. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que caminaba hacia mí mismo. La casa que construí, la familia que crié, todo eso quedó atrás, como un capítulo cerrado. Un nuevo capítulo comenzaba, y esta vez, el protagonista sería yo, Argemiro, un hombre de 72 años con una caja de herramientas y una dignidad inquebrantable, listo para construir su propio futuro. Mientras caminaba por la calle del barrio que conocía tan bien, cada detalle parecía nuevo y vibrante. Los colores de las flores en los jardines, el sonido de los niños jugando, el olor del pan horneándose en la panadería de la esquina. Era como si mi decisión me hubiera quitado un filtro gris de la vista. Ya no era prisionero de la rutina y la invisibilidad. Era un hombre libre, con un propósito renovado. La incertidumbre de lo que me aguardaba no me asustaba. Al contrario, me llenaba de energía. Por primera vez en años tenía el control de mi propio destino, y esa sensación era más valiosa que cualquier seguridad material. El banco estaba relativamente vacío para ser sábado. Me acerqué al gerente y le expliqué, con calma y claridad, lo que quería hacer. Quería cerrar la cuenta conjunta y transferir el saldo a una nueva cuenta, solo a mi nombre. El proceso fue rápido y burocrático. Al firmar los papeles, sentí un poder silencioso en mi firma. Era mi letra, la huella de mi voluntad, determinando el rumbo de mi vida. Al salir del banco con el recibo de la transacción en el bolsillo, sentí como si acabara de firmar mi propia carta de manumisión. Ahora la pregunta era ¿a dónde ir? La respuesta surgió de forma natural, como un trozo de madera encajando a la perfección con otro. Recordé a un viejo amigo, Joaquim, también carpintero, que regentaba un pequeño taller al otro lado de la ciudad. Habíamos perdido el contacto en los últimos años, pero sabía que él, más que nadie, comprendería mi situación. Conocía el valor del trabajo manual, el orgullo del oficio, la importancia de la dignidad. Decidí buscarlo, no para pedirle ayuda, sino para ofrecerle mis manos, mi experiencia, a cambio de un lugar donde pudiera empezar de cero. Tomé un autobús, un medio de transporte que no había usado en años. Sentado junto a la ventana, observé pasar la ciudad, no como un espectador pasivo, sino como un explorador en un nuevo territorio. Las calles, los edificios, la gente, todo parecía diferente. Veía el mundo a través de los ojos de un hombre que había recuperado su autonomía. La humillación de esa mañana, que al principio me pareció una derrota aplastante, se reveló ahora como el catalizador que necesitaba para cambiar mi vida. A veces,
Hay que tocar fondo para encontrar el impulso necesario para volver a la superficie. Mientras el autobús avanzaba, me preguntaba cómo reaccionarían Carlos y su familia al encontrar mi billete. Al principio, imaginé irritación, quizás incluso enojo. Probablemente me llamarían senil, egoísta y desagradecido. No entenderían mi acto como una búsqueda de dignidad, sino como el capricho de un viejo testarudo. Mi ausencia tardaría en hacerse sentir, no solo emocionalmente, sino también en la práctica. ¿Quién arreglaría la puerta del armario que no cerraba bien? ¿Quién cuidaría el jardín con tanto esmero? ¿Quién estaría siempre ahí? Una presencia silenciosa pero constante y confiable. La ausencia, ahora lo entendía, tiene su propio peso. Ocupa un espacio, crea un vacío que obliga a las personas a afrontar lo que han perdido. Mi presencia invisible, al convertirse en una ausencia palpable, podría obligarlas a ver lo que se negaban a ver. Echarían de menos no al anciano sentado en la esquina, sino el pilar que silenciosamente ayudaba a sostener la estructura de esa casa y esa rutina. La ironía era que, para hacerme visible para ellas, primero tenía que desaparecer por completo de sus vidas. Llegué al barrio de Joaquim. Era una zona más antigua y modesta de la ciudad, donde el sonido del trabajo manual aún resonaba por las calles. Encontré el taller fácilmente, guiado por el familiar olor a serrín. Joaquim estaba allí, mayor, con más canas, pero con la misma mirada amable y las manos fuertes de siempre. Cuando me vio, de pie en la puerta con mi maleta y mi caja de herramientas, una expresión de comprensión cruzó su rostro. No necesitó muchas explicaciones. Los carpinteros como nosotros, nos entendemos con pocas palabras. Le expliqué mi situación sucintamente, sin victimizarme, centrándome en mi decisión de empezar de cero. Hablé de mi deseo de volver al trabajo, no por necesidad económica, sino por una profunda necesidad de sentirme útil y productivo. Joaquim me escuchó en silencio, asintiendo solo de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, simplemente señaló un banco de trabajo vacío al fondo del taller. Aquí siempre hay sitio para un buen artesano más, Argemiro, dijo. Y tengo una habitación al fondo que puedes usar. No es mucho, pero es un buen punto de partida. En ese momento, entre el polvo de madera y el sonido de las herramientas, sentí una paz que no había experimentado en años. Estaba en mi salsa, entre personas que valoraban mi identidad, no mis posesiones. El taller de Joaquim era más acogedor que el espacioso hogar que había dejado atrás. Allí, no era una molestia, sino una compañera, una maestra del oficio. Mi caja de palisandro, colocada sobre el banco de trabajo, se sentía como mi hogar. Ya no era solo un símbolo de mi pasado, sino la herramienta fundamental para construir mi nuevo futuro. El viaje que comenzó con amarga humillación aquella mañana de sábado, se estaba convirtiendo en algo inesperado. Era un viaje de redescubrimiento, de reafirmación. Me estaba demostrando a mí mismo, y con el tiempo le demostraría al mundo y a mi familia que la dignidad no tiene edad y que el valor de un hombre no disminuye con la edad. Al contrario, como la buena madera, puede volverse más fuerte, más resistente y más hermoso. Estaba a punto de comenzar el proyecto más importante de mi vida, la restauración de Argemiro, y sabía, con toda la certeza de mi ser, que mis manos aún tenían la firmeza suficiente para completarlo. La familia regresó del centro comercial a última hora de la tarde, cargada de bolsas, y con la euforia vacía que les había traído el consumo. Encontraron la casa en silencio, pero no me hicieron caso. Supusieron que estaba en el taller o echando una siesta. Fue mi nieto, el más pequeño, y quizás el más observador, quien encontró la nota en la mesa de la cocina. La leyó en voz alta, con su voz adolescente oscilando entre la confusión y la burla. He cancelado mi asistencia. Cuida bien tu futuro. La reacción inicial de Carlos fue un suspiro de impaciencia, poniendo los ojos en blanco. Interpretó mi gesto no como un acto de dignidad, sino como un capricho senil, un melodrama para llamar la atención. Déjalo en paz, le dijo Carlos a su esposa, que parecía un poco más preocupada. Solo quiere armar un escándalo. Volverá mañana por la mañana esperando el café.
Así es mi padre, terco como una mula. Necesita entender que las cosas han cambiado y que ya no puede intervenir en asuntos que no entiende. Esa frase, dicha con tanta seguridad, revelaba la profundidad de su desconexión. No veía a un padre humillado exigiendo respeto, sino a un niño hosco que necesitaba una lección. Se guardó la nota en el bolsillo como si fuera una molestia menor, y encendió la televisión, cambiando de tema, poniendo fin a la discusión antes de que pudiera empezar. Sin embargo, llegó la mañana del domingo y la silla de mi cocina seguía vacía. La ausencia empezó a manifestarse de forma sutil. El café no estaba listo. Se hizo un silencio inquietante que el estruendo de la televisión no pudo llenar. La puerta del armario de la cocina, que había prometido arreglar, crujía sin parar y se negaba a cerrarse del todo, un pequeño pero constante recordatorio de mi ausencia funcional. Carlos, al intentar cerrarla de golpe, solo empeoró las cosas, maldiciendo en voz baja. Eran pequeñas grietas en su cómoda rutina. Los primeros indicios de que mi presencia invisible era, de hecho, el aceite que mantenía funcionando a la perfección muchos de los engranajes de la casa. Los primeros días transcurrieron bajo una neblina de negación. Siguieron con sus vidas, esperando a cada paso que entrara, derrotados y dispuestos a disculparse. Pero no regresé. La hierba del jardín empezó a crecer descontroladamente, y los rosales de mi difunta esposa empezaron a verse descuidados. Una tubería debajo del fregadero empezó a gotear, y Carlos, tras un intento fallido de arreglarla, tuvo que pagar una cantidad exorbitante a un fontanero. Su irritación aumentaba con cada nuevo inconveniente. Mi ausencia no me causaba dolor emocional, todavía no, pero se estaba convirtiendo en un problema logístico y financiero. Y eso, para mi hijo, era la peor ofensa de todas. La verdadera escalada del conflicto comenzó una semana después. Carlos necesitaba acceder a la cuenta conjunta para cubrir un gasto inesperado, el cargo de la tarjeta de crédito que había usado en el centro comercial. Fue entonces cuando descubrió la verdad. El gerente del banco le informó, en un tono profesional pero impersonal, que la cuenta había sido cerrada a petición mía y que se había transferido todo el saldo. La palidez en el rostro de Carlos era visible incluso por teléfono. No era la pérdida de mi modesto dinero para la jubilación, sino la audacia de mi acto. No me había ido sin más. Había cortado una conexión. Había tomado una decisión de la que él nunca pensó que fuera capaz. El pánico, frío y agudo, finalmente reemplazó la irritación. Ya no era un capricho, era una declaración de guerra, en sus términos. Colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío un buen rato. Cerró la cuenta, le dijo a su esposa, con la voz desprovista de su habitual arrogancia. Tomó su dinero y simplemente desapareció. La realidad lo golpeó con fuerza. No estaba protestando solo temporalmente. Había planeado mi marcha. Lo había excluido de una parte de mi vida, igual que él intentaba excluirme de la suya. La dinámica de poder, que creía controlar por completo, había cambiado irrevocablemente y sin su consentimiento. Mientras tanto, encontraba un ritmo en la vida que creía haber perdido para siempre. El taller de Joaquim era un bálsamo para el alma. El aroma a cedro y pino, el sonido rítmico del avión deslizándose sobre la madera, la satisfacción de crear algo hermoso y útil con mis propias manos. Trabajaba no por obligación, sino por placer. Joaquim me pagaba una parte justa del trabajo que hacíamos juntos, y con ese dinero alquilé la pequeña habitación del fondo. Era sencilla, mucho más modesta que mi antigua habitación, pero era mía. Cada objeto allí, desde la cama hasta la pequeña estufa, se mantenía con mi propio esfuerzo. No era una carga para nadie. Una tarde, mientras lijaba un trozo de palisandro, la misma madera de mi caja, un recuerdo de Elena me asaltó con una claridad asombrosa. Estábamos sentados en el porche hace años, viendo a un joven Carlos, recién graduado, hablar con entusiasmo de sus ambiciones. Elena, con su serena sabiduría, me dijo: Argemiro, nuestro hijo lleva una llama dentro, pero ten cuidado de que no la consuma. Enséñale a construir, pero también a preservar. Y nunca, jamás, dependas completamente de él. Un hombre siempre debe tener su propio jardín que cuidar,
por pequeño que sea. En aquel momento, no comprendí del todo sus palabras. Ahora, eran mi brújula. En casa, el ambiente se había vuelto insoportable. La preocupación genuina empezó a mezclarse con acusaciones y resentimiento. La esposa de Carlos, que antes apoyaba su distanciamiento, ahora lo culpaba abiertamente. Te advertí que eras demasiado duro con él, decía durante las discusiones cada vez más frecuentes. ¿Qué les vamos a decir a los vecinos? ¿A mis padres? ¿Que echaste a tu propio padre de casa? Su preocupación no estaba en mi bienestar, sino en la apariencia social, en el miedo al juicio ajeno. La ausencia del patriarca estaba dejando al descubierto profundas grietas en los cimientos de esa familia, que se había mantenido unida más por conveniencia que por cariño. Carlos, por su parte, intentó justificar sus actos, más ante sí mismo que ante su esposa. Solo quería que comprendiera la realidad, argumentó, con la voz cargada de frustración, casi de desesperación. Vivía en un mundo que ya no existe. Tengo cuentas que pagar, un hijo que criar, metas que alcanzar. No tengo tiempo para sus historias del pasado. Fue un monólogo de autoengaño. Se pintó como la víctima, el proveedor abrumado, en lugar de afrontar la verdad, que su impaciencia y desprecio habían, roto algo precioso, quizás irreparablemente. Se negó a admitir que la sabiduría anticuada de su padre era, de hecho, unos cimientos que él mismo había dinamitado. La búsqueda comenzó torpe y orgullosa. Carlos llamó a algunos parientes lejanos, preguntándoles con indiferencia si sabían algo de mí, intentando disimular el pánico en su voz. Visitó hospitales e incluso comisarías, siempre con la excusa de que solo estaba verificando por precaución. No podía admitir la verdad. Su padre, un hombre de 72 años, había desaparecido por su culpa, y no tenía ni idea de dónde podría estar yo. Cada callejón sin salida aumentaba su frustración, y poco a poco comenzó a erosionar su coraza de confianza en sí mismo, revelando al niño asustado, que se escondía bajo el exitoso gerente de banco. Lejos de todo ese caos, mi vida adquirió una nueva sencillez y dignidad. Joaquín y yo compartíamos el almuerzo todos los días, hablando de madera, de la vida, de los viejos tiempos. Nunca me preguntó sobre mi familia, pero me ofreció algo mucho más valioso: una escucha respetuosa. A veces, otros artesanos del barrio pasaban por el taller, y pronto me encontré formando parte de una pequeña comunidad. Me llamaban Maestro Argemiro, no por mi edad, sino en reconocimiento a mi habilidad. Me veían, valoraban y respetaban como no me había pasado en años. Estaba reconectando con mi esencia. Si amas a Jesús y crees que la justicia y el honor deben prevalecer, incluso cuando todo parece perdido, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción es un voto de apoyo a historias como la mía, que demuestran que la fe y la dignidad pueden mover montañas. No te pierdas las próximas revelaciones, porque el camino para recuperar el respeto es largo, pero con la ayuda de Dios y de las personas buenas, un cambio no solo es posible, sino inevitable. Únete a nuestra comunidad y fortalezcamos el mensaje de que nunca es tarde para luchar por lo que es correcto. Otro recuerdo afloró, esta vez más dulce y doloroso. Recordé a mi nieto cuando tenía unos 6 años. Pasé una tarde entera construyéndole un pequeño coche de madera en mi taller. Sus ojos brillaban de admiración mientras me veía trabajar. Al terminar, me abrazó con todas sus fuerzas y me dijo: «Abuelo, eres el mejor constructor del mundo». ¿Dónde estaba ese niño ahora? Perdido en un mundo de videojuegos y redes sociales, enseñado por el ejemplo de su padre a ver a su abuelo como una figura obsoleta. El recuerdo dolió, porque me hizo darme cuenta de que no solo estaba perdiendo a mi hijo, sino también la oportunidad de dejarle un legado a mi nieto. Una noche, la discusión en casa de Carlos llegó a su punto álgido. Su esposa, entre lágrimas de rabia, le echó en cara su propia inseguridad. «Siempre has tenido celos de tu padre», gritó, celosa de su capacidad para construir cosas reales con sus propias manos, mientras que tú solo te ocupas de números y papeleo. Lo menospreciaste para sentirte más grande. Y ahora míranos. Estamos perdidos sin él. La acusación lo golpeó duro.
porque contenía una pizca de verdad que jamás se atrevería a admitir. Su obsesión por demostrar que era moderno y superior era, en parte, una reacción a la simplicidad autosuficiente que yo representaba, la cual en el fondo él sabía que jamás podría lograr. Fue entonces cuando Carlos, en su desesperación, empezó a revelar la verdadera magnitud de sus problemas. Le confesó a su esposa que la inversión de alto riesgo que habíamos hablado esa mañana no era una opción sino una necesidad. Había sufrido pérdidas significativas en el mercado y estaba intentando desesperadamente recuperar el dinero. La presión del banco era inmensa y temía perder su trabajo, su casa, todo lo que había construido. Su crueldad hacia mí no había nacido de la nada. Se había forjado en el yunque de su propio miedo y el fracaso inminente. Esto no lo excusaba, pero revelaba la trágica complejidad de su situación. La revelación de sus problemas financieros cambió la dinámica. La ira de su esposa dio paso a un miedo compartido. Ahora estaban juntos en la crisis, pero la ausencia de un asesor sabio y experimentado se sentía más que nunca. Se dieron cuenta, con una sorpresa tardía, de que mis preocupaciones anticuadas sobre la seguridad financiera eran justo lo que necesitaban en ese momento. La figura del anciano obsoleto comenzó a transformarse en sus mentes en la figura del patriarca cuya sabiduría habían despreciado y descartado, y que ahora necesitaban desesperadamente. La ironía era tan cruel como la situación en la que se encontraban. Mientras tanto, mi primer gran proyecto en el taller de Joaquim iba tomando forma. Un cliente me había encargado una compleja estantería con intrincados tallados. Me sumergí en el trabajo con renovada pasión. Cada corte, cada junta, cada capa de barniz era una meditación, un acto de creación que me sanaba por dentro. La madera no discute, no juzga, no humilla, simplemente responde a la habilidad y el cuidado de quienes la trabajan. En ese proceso, reconstruía no solo un mueble, sino mi propia autoestima, pieza a pieza, con la paciencia y la precisión de un maestro artesano. La segunda semana sin saber nada de mí se convirtió en pánico generalizado. Carlos empezó a mostrar mi foto a la gente en tiendas, plazas y terminales de autobuses. La vergüenza en su rostro era evidente. El gerente del banco, siempre al mando, era ahora solo un hijo asustado que buscaba a su anciano padre. La gente lo miraba con una mezcla de lástima y sospecha. La historia empezó a correr por el barrio, y los rumores seguían a Carlos donde quiera que iba. Su reputación, que tanto valoraba, se estaba desmoronando, y se dio cuenta de que la base de una buena reputación no es el éxito financiero, sino el carácter. Mi nieto también empezó a actuar de forma diferente. Pasaba más tiempo en silencio, y Carlos lo pilló varias veces mirando la puerta vacía de mi taller. Un día, le preguntó a su padre con una sinceridad desconcertante: «Papá, el abuelo se fue por tu culpa, ¿verdad? Escuché lo que le dijiste ese día». La pregunta, viniendo de su propio hijo, fue como una puñalada en el corazón de Carlos. No podía mentir. En ese momento, su negación se volvió insoportable. Tuvo que afrontar el hecho de que su hijo lo veía como el villano de la historia, y esa constatación fue más devastadora que cualquier pérdida económica. La presión venía de todos lados, de su esposa, su hijo, sus vecinos y sobre todo, de su propia conciencia que por fin comenzaba a despertar. Carlos empezó a tener problemas para dormir. Las palabras que me había dicho esa mañana resonaban en su mente. El dinero es mío. El futuro es mío. Ahora se daba cuenta de la arrogancia y la crueldad que envolvían esa afirmación. Había reclamado el futuro, pero al hacerlo, había amputado su pasado, sus raíces, a la persona que le dio la vida. Y un futuro sin pasado es como un árbol sin raíces, destinado a caer en la primera tormenta. En mi nuevo hogar vivía el presente. Un día, Joaquim me invitó a pescar a un lago cercano. Pasamos la mañana en silencio, simplemente observando el agua y esperando. En ese silencio, encontré una comunión que ya no existía en mi antiguo hogar. Hablamos de nuestros hijos, de nuestras esposas fallecidas, de nuestros sueños de juventud. Era una conversación entre iguales.
entre dos hombres que habían vivido vidas plenas y habían encontrado consuelo en la sencillez. Al regresar al taller, me sentí ligero, en paz. Estaba construyendo nuevos recuerdos, nuevas amistades, demostrando que la vida no termina cuando una puerta se cierra. Carlos, en un acto de desesperación, decidió visitar mi taller vacío. Entró en el espacio que había ignorado durante tanto tiempo y se vio envuelto por el olor a serrín y soledad. Vio mis proyectos inacabados, los dibujos técnicos en el banco, las herramientas organizadas que no me había llevado, y entonces vio la marca en el estante donde solía estar, mi caja de palisandro. En ese momento comprendió que no solo me había llevado mi ropa, me había llevado mi alma. Ese espacio, antes lleno de potencial y vida, ahora era solo una habitación vacía y polvorienta, un mausoleo para la relación que él había destruido. La búsqueda se convirtió en una obsesión. Carlos incluso contrató a un investigador privado, pero fue en vano. No estaba escondido, simplemente vivía una vida diferente. Frecuentaba las escuelas que frecuentaba. Me había vuelto anónimo para su mundo, y esa era mi fuerza. La búsqueda infructuosa lo obligaba a una dolorosa introspección. No solo me buscaba a mí, buscaba la manera de arreglar lo que se había roto dentro de sí mismo, pero no sabía por dónde empezar. Con cada puerta cerrada, cada mirada de lástima, se sentía más perdido e impotente, una sensación completamente nueva para el hombre que creía tenerlo todo bajo control. La presión financiera sobre Carlos llegó a un punto crítico. La inversión de alto riesgo, su apuesta desesperada por resolver sus problemas, fracasó estrepitosamente, resultando en pérdidas aún mayores. El banco comenzó a cuestionar sus decisiones, y el espectro del despido, antes un miedo lejano, se convirtió en una posibilidad real e inminente. Se encontró atrapado en una trampa que él mismo había creado. La búsqueda del éxito rápido lo había llevado al borde del abismo, y en el fondo de ese abismo, comenzó a comprender el valor de la seguridad y la estabilidad que representaban mis consejos anticuados. La sabiduría que había despreciado era el salvavidas que ahora necesitaba desesperadamente. Su hogar, otrora símbolo de su éxito, se convirtió en una prisión de tensión y silencio. Las discusiones con su esposa cesaron, sustituidas por una frialdad resignada. Vivían como extraños bajo el mismo techo, cada uno inmerso en sus propios miedos. Mi nieto se recluía cada vez más en su habitación, evitando la atmósfera pesada. La familia unida y perfecta que Carlos se había esforzado tanto por proyectar al mundo exterior, se había desintegrado desde dentro. La ausencia del patriarca no solo derribó un pilar, reveló que toda la estructura estaba podrida por dentro, construida sobre los frágiles cimientos de las apariencias y la ambición desmedida. A lo lejos la estantería de mi biblioteca estaba casi terminada. Estaba aplicando la última capa de barniz. El líquido ámbar resaltaba la veta de la madera como si le diera vida. Cada talla, cada junta, era un testimonio de mi dedicación. Joaquim observaba con asombro. «No has perdido tu toque, Argemiro», dijo con genuino respeto en la voz. «Tus manos aún tienen alma de artista». Esas sencillas palabras significaban más para mí que cualquier elogio que pudiera recibir en el mundo empresarial de mi hijo. Allí, en la sencillez de ese taller, no era invisible, era un maestro, y mi arte era la prueba de mi existencia y mi valía. El cliente que encargó la librería quedó encantado con el resultado. Era profesor universitario, un hombre que valoraba la tradición y la calidad. No solo me pagó generosamente, sino que también escribió una carta de recomendación, elogiando mi trabajo con todo lujo de detalles. Pronto, la noticia del maestro Argemiro en el taller de Joaquim empezó a correr por la comunidad de artesanos y amantes del mueble de calidad. Empecé a recibir nuevos encargos, algunos desafiantes, que me llenaron de un propósito que no había sentido en décadas. No solo trabajaba, creaba legados, piezas que perdurarían generaciones, al igual que los valores que buscaba transmitir. La transformación más conmovedora, sin embargo, surgió de una fuente inesperada. El nieto de Joaquim, un joven de unos 15 años, empezó a pasar las tardes en el taller, fascinado por mi trabajo.
Le pedí a Joaquín que lo dejara ser mi aprendiz. Empecé a enseñarle lo básico: cómo elegir la madera, cómo sentir su veta, cómo usar las herramientas con seguridad y respeto. Ver el interés y la admiración en los ojos de ese joven fue como un bálsamo para la herida que me dejó la indiferencia de mi propio nieto. Estaba transmitiendo mis conocimientos, mi pasión, asegurándome de que el oficio no muriera conmigo. Estaba, en cierto modo, siendo el abuelo que me habían impedido ser. Carlos, en cambio, estaba al límite de sus fuerzas. El detective privado no había encontrado ninguna pista. Parecía que me había tragado la tierra. En un último intento, empezó a visitar a los antiguos proveedores de 1900 madera con los que había tratado. La mayoría no me había visto en años. Me enseñaba mi foto, me hacía preguntas, pero solo recibía miradas vacías y respuestas negativas. Estaba a punto de darse por vencido cuando, en un pequeño almacén a las afueras del pueblo, un vendedor mayor miró la foto y se acarició la barba. Argemiro, el nombre me suena, dijo pensativo, pero la cara es más vieja, hace mucho que no lo veo. Carlos sintió un atisbo de esperanza, el primero en semanas. Insistió, preguntando si el vendedor había oído algún rumor, algo. El hombre chasqueó los dedos. Un momento, dijo. La semana pasada un colega me habló de una obra increíble en una biblioteca, una estantería hecha por un tal maestro Argemiro. Dijo que trabaja en el taller del viejo Joaquín, cerca del barrio de San Juan. El título, Maestro Argemiro, resonó en la mente de Carlos. Era un título de honor, de respeto, un respeto que nunca me había mostrado. En ese momento, lo supo. Era yo, la esperanza. Se mezcló con una oleada abrumadora de vergüenza. El viaje en coche a San Juan fue el más largo de la vida de Carlos. Cada kilómetro era una tortura, un momento para afrontar la magnitud de su error. No sabía qué decir, cómo empezar. Papá, lo siento. Parecía tan débil, tan insuficiente. Papá, me equivoqué. Era demasiado obvio. Se dio cuenta de que las palabras no bastarían para arreglar lo que había roto con sus actos. Por primera vez, no tenía plan, ni estrategia. Iba a su padre no como un gerente de banco al mando, sino como un hijo perdido, despojado de su arrogancia, armado solo con un arrepentimiento desesperado y tardío. Condujo por el modesto barrio, tan diferente de su urbanización cerrada. Las casas eran más pequeñas, las calles más estrechas, pero había una sensación de comunidad, de vida real, que faltaba en su mundo estéril. Vio niños jugando en la calle, vecinos charlando en sus portones. Era el tipo de mundo que siempre había apreciado, el mundo que él había intentado escapar toda su vida. Y ahora, se veía obligado a regresar, no como un visitante superior, sino como un suplicante, buscando la absolución del hombre al que había desterrado de su propio universo artificial. Finalmente, encontró el taller. Era un edificio sencillo de ladrillo visto con grandes puertas de madera abiertas. Una cálida luz amarilla emanaba del interior, acogedora y real. Aparcó el coche al otro lado de la calle, con el motor aún en marcha, y el corazón latiéndole con fuerza. Podía oír el suave y rítmico sonido de la lija al pasar sobre la madera, un sonido que no había oído desde la infancia, un sonido que era la banda sonora de su pasado. Se quedó allí, paralizado por el miedo y la vergüenza, observando la silueta de un hombre trabajando bajo la luz, concentrado y en paz. Era yo, incluso de lejos. Él sabía que era yo. Me veía diferente, más delgado quizá, pero más erguido. Había serenidad en mis movimientos, ausencia de la vacilación y la tristeza que marcaron mis últimos años en su casa. No parecía un anciano frágil y perdido. Parecía un amo en sus dominios, un rey en su castillo de acerrín y sueños. Verme así, tan completo y autosuficiente, fue otro golpe para Carlos. Se dio cuenta de que no venía a rescatar a un padre indefenso, como él había imaginado en sus fantasías de redención. Venía a pedir ser rescatado. Apagó el motor del coche, y el silencio de la noche se llenó solo con el sonido de mi trabajo. Cada roce de la lija parecía amplificar el latido de su propio corazón culpable. Este era el momento de la verdad, el final del segundo acto de su tragedia personal.
Sabía que cruzar esa calle y entrar en ese taller sería el paso más difícil de su vida. Tendría que dejar atrás su orgullo, su arrogancia, su autojustificación. Tendría que presentarse desnudo, vulnerable, culpable. Con un profundo suspiro que cargaba con el peso de semanas de angustia, abrió la puerta del coche, listo para afrontar el clímax que se había buscado.